dos expositores, el magíster Roger Pérez García, es magíster en filosofía, especializado en historia de la filosofía moderna y en estética, y en historia del arte y cultura visual. También nos acompaña el doctor Hans Contreras Pulache, es médico neurólogo educativo, ejerce todo lo que es la sociobiología, informacional, y es docente investigador de nuestra casa de estudio. Bienvenido, Magíster Pérez y doctor Hans Contreras, a este conversatorio. Les cedo la palabra. No sé cuál de los dos gusta empezar. A ver, yo puedo empezar esto. Sí, Nada, adelante, Hans. agradecer bueno, para empezar al vicerrectorado de la universidad que nos ha permitido, ¿no? Dar las facilidades para construir este espacio. Ya de por sí es complejo generar espacios para poder compartir ideas, ¿no? Y más complejo un espacio donde podamos ver, ¿no? Dos aproximaciones dialogando. Sobre todo en un tiempo como el tiempo moderno, del cual somos presa inevitable, que se caracteriza por no tomar posición, ¿no? La característica del mundo moderno es justamente la de estar evadiendo constantemente la toma de una posición. Eso no es lo que va a pasar en este momento, ¿no? La intención justamente de este conversatorio es exponer dos tomas de posición frente a un fenómeno común. El fenómeno es el tema de la imagen, así en términos sucintos, con todo lo que eso pueda traer por detrás, ¿no? Por ejemplo, usualmente decimos imagen corporal, ¿no? Usualmente decimos que vivimos el tiempo de las imágenes, ¿no? Que la imagen es todo, ¿no? Decimos, por ejemplo, que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Que el cine es la imagen en movimiento, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera, ¿no? Hay distintas maneras de hablar de la imagen. Pareciera que lo que fuere que sea la imagen está como que atravesando todos los espacios en los que sucede el tiempo moderno, ¿ya? Entonces, nos hemos reunido el día de hoy, un filósofo, ¿no? Específicamente alguien formado digamos, con las características propias de un filósofo, ya lo van a ver ustedes, y por mi parte, vamos a decir así como, bueno, alguien que intenta construir conocimiento, ¿no? Con sus propias herramientas. Un poco el esquema del día de hoy, ¿no? Como ven, esto está completamente, hay un saludo a Diego que se ha conectado, como van a ver, esto está completamente artesanal, ¿no? Tiene mucho de la ideología punk, ¿no? De hazlo por ti mismo, es como que buscar generar las condiciones, porque usualmente las condiciones no se dan así nomás, ¿no? Hay que construirlas. No tenemos maestro de ceremonias, ¿no? Porque de algún modo esto es dos personas que se encuentran para conversar, para pensar, ¿ya? Así que vamos a un poco la intención. La intención es, durante una media hora, ¿no? Voy a proceder, cuanto antes mejor, obviamente, voy a proceder a exponer una interpretación desde una posición claramente definida que le vamos a llamar sociobiología informacional, y luego procederá Roger a exponer sobre la misma temática, pero desde una posición, bueno, ya él nos dirá cómo se llama su posición, yo del inicio le llamo posición filosófica, ¿no? Pero él ya nos va a detallar seguramente los linderos de su campo. Luego de que Roger ha expuesto, vamos a proceder a un intercambio, a una especie de diálogo, intentando identificar puntos de contacto o puntos de divergencia, ¿no? Ya sea uno u otro, creo que van a ser útiles. Así que, bueno, les agradecemos por su paciencia, por su tiempo, como se diría,
y vamos a proceder a comenzar. Voy a compartir mi pantalla para que podamos utilizar una pizarra, ¿ya? Bueno, a mí lo de docente no se me quita nunca, así que vamos a empezar por ahí. No sé si por favor me confirman que se ve, que se puede ver específicamente la pantalla que estoy Sí, sí compartiendo. se ve tu pizarra. Sí se ve Ya. tu pizarra. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar desde un punto de vista, digamos, general. ¿Ya? Digamos que tenemos, bueno, vamos a ponerle como que el título, ¿no? Y vamos a hablar de este concepto que es la imagen. ¿Ya? Digamos que tenemos una persona, ¿ya? Un sujeto, y frente a este sujeto vamos a exponer distintos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner a este sujeto frente a una pintura, frente a un cuadro, ¿no? En el mundo hay distintos tipos de cuadros, ¿no? Y usualmente consideramos que en ese cuadro, ¿no? Dentro del marco hay una imagen, ¿no? Por ejemplo, un libro reciente, que hace poco me ha llegado para que dé comentario, es justamente este de acá, que se llama Una historia de las imágenes, y este libro, perdón, está completamente convencido que cuando miramos un cuadro, en el cuadro hay una imagen, ¿ya? Quizá muchos de nosotros estamos también persuadidos del mismo hecho, ¿ya? Pero podríamos decir también que hay imágenes, por ejemplo, ya no necesariamente en una pintura, en un cuadro, ¿no? Sino en una pared de la cueva, ¿no? En una cueva, lo que le llaman la caverna, ¿no? El hombre, vamos a llamarle así, arcaico, primitivo, ¿no? Que se metía por socavones en la estructura pétrea de una montaña hasta llegar a un socavón y hacer ahí sus esquemas sobre las paredes, ¿no? Cosa que actualmente le llamamos pinturas rupestres, ¿no? Ahí vamos a ver también ese fenómeno de la imagen, ¿ya? Más adelante, muchísimo tiempo más adelante, vamos a encontrar otros elementos, por ejemplo, el manga, ¿no? Por ejemplo, el cómic, ¿no? Por ejemplo, la fotografía, ¿no? En todos estos elementos vamos a identificar ese concepto que usualmente hacemos referencia cuando decimos la imagen, ¿ya? Y por último, el elemento del cine, ¿no? Que casi por definición se suele entender como imagen en movimiento. Es decir, hay seminarios incluso de Deleuze donde habla justamente del cine en tanto imagen en movimiento, ¿no? Ya, todo esto de aquí, a todos estos fenómenos les toca, ¿no? Los arropa ese fenómeno llamado la imagen, ¿no? Y lo que usualmente decimos cada vez que la neurociencia, por ejemplo, ha intentado entrar en esto, hay un libro muy interesante sobre este fenómeno un premio Nobel de neurociencia llamado Eric Kandel, donde analiza en detalle específicamente cómo es que se da el procesamiento de las imágenes, en particular cuando un sujeto, una persona, interactúa con una pintura. En su libro, Kandel no explora ninguno de los otros fenómenos, ¿ya? Específicamente la relación entre el sujeto y la pintura. Obviamente, Kandel, como todo neurocientífico, está persuadido que mucho de lo que está trabajando puede ser extrapolado a otros ámbitos, ¿no? Y de tal forma que lo que plantea como rutas neurobiológicas cuando vemos una pintura, ¿no? Específicamente él estudia las pinturas de inicio del siglo XX, Gustav Klimt, Posca, por ejemplo. No, ¿de ¿no? quién está hablando? Eso, para que se vea que estamos así mismo con cierto pack, ¿eh? Lo estamos haciendo nosotros mismos. ¿Ya? Decía que Eric Kandel está persuadido que el marco conceptual que él maneja para explicar a una persona frente a una pintura puede ser extrapolado para explicar a una persona, sea la misma persona u otra, cuando se encara, cuando se enfrenta, cuando se relaciona, cuando interactúa con, por ejemplo, una fotografía o, por ejemplo, una película, ¿no? Y en síntesis, lo que se suele decir es esto, ¿no? Si acá tenemos una persona, ¿no? Específicamente vamos a centrarnos en la región cefálica, ¿ya? Y acá al frente tenemos una manzana,
¿no? Una manzana, puede entenderse una naranja, lo que fuere, pues, una manzana, digamos así, ¿no? Lo que vamos a ver es, primero, la estructura del ojo, ¿no? Claro, tú me vas a decir, no, el ojo está muy abajo, debería estar más arriba. Vamos a ir un poco para no desafiar. Ahí está la nariz, ¿no? Ahí tenemos al ojo. Entonces, lo primero que se suele decir cuando se intenta explicar estos fenómenos es que este objeto, ¿no? Primero tiene que venir la luz, ¿no? Y esta luz va a rebotar en el objeto y se va a acercar a la estructura del ojo, ¿no? Va a atravesar el cristalino, que es una estructura que está delante de todo el globo ocular, ¿no? Y en el cristalino se va a producir un fenómeno de cruce de los rayos de los fotones, de tal forma que al final del ojo, en la retina, se proyecta la manzana invertida, ¿no? Lo que vamos a ver es ahí la manzana invertida, es decir, si estamos frente a un árbol, imagínate que el árbol tiene esta posición, lo que supuestamente sucede en la retina es que se refleja invertido, ¿no? Y luego lo que vamos a tener es algo que podríamos llamarle la solución al problema fácil de la conciencia, ¿no? Es decir, tenemos el nervio óptico, ¿no? Los núcleos propios, por ejemplo, los núcleos mamilares, ¿no? Las estructuras nucleares encefálicas valga la redundancia, del tronco encefálico, y de ahí otras neuronas que se dirigen específicamente a la corteza cerebral, ¿no? En particular, cuando se ha hablado de esto, Kandel, digamos, uno de los más informados en este campo, desde esta perspectiva, suele centrar que en la zona occipital, en lo que vulgarmente se llama el lóbulo occipital, ¿no? Entonces, según estos señores, es en el lóbulo occipital donde sucede la imagen y esa manzana que estaba invertida en la retina se voltea, ¿no? Y es aquí donde una persona, podríamos decir, mira la manzana, ¿ya? Desde este punto de vista, sí, les pediría, por favor, ¿no? Estar atentos al audio, ¿ya? Desde este punto de vista, lo que vamos a tener es algunas cosas interesantes, ¿ya? Si tuviéramos que decir, por ejemplo, hagamos un paréntesis antes de esto. Analicemos a este sujeto de aquí. Este sujeto va a estar frente a una pintura rupestre, va a estar frente a un cuadro cualquiera, frente a una obra de manga, frente a un cómic extenso o breve, frente a una fotografía. Actualmente podríamos decir que puede estar frente a un meme o frente a una película. Todos estos elementos, desde la pintura rupestre hasta la película, o si queremos ser más modernos, el meme, vamos a poder decir que están por fuera de la persona, ¿no? Creo que esto nadie se sorprendería si decimos que esto pertenece al ámbito digamos, del mundo exterior al sujeto, y que la representación que tenga ese sujeto en particular, o sea, lo que mire cuando mira la pintura, lo que mire cuando mira una película, lo que mire cuando mira el meme o la fotografía, sucede en un ámbito de adentro, es decir, sucede en un lugar adentro, aquí, ¿no? Adentro. Entonces, con estos elementos creo que ya podríamos plantear una definición o una aproximación a algunos hechos que se saben o que se dan por sentados cada vez que nos aproximamos al fenómeno de la imagen, ¿no? Y vamos a ponerlo en estos términos. Vamos a poner una letra azul para que se vea aquí. En primer lugar, ¿no? Que hay un adentro. Vamos a ponerlo así. Hay un lugar, ¿no? Que se llama, que se entiende, que se puede conocer, que se aproxima como ese lugar adentro, y que es en ese espacio. El término adentro es, por otra parte, medio borroso, porque no se puede definir. A veces uno dice, ¿dónde adentro? ¿No? Bueno, vamos a decirlo en términos rápidos, ¿no? Responder eso es decir, adentro de la cabeza, ¿no? Ya si uno quiere ser más puntual, como quiere Kandel, cuando hace su análisis de la resolución del problema fácil de la conciencia, es específicamente en la corteza cerebral, en el área occipital, lo que él llama el lóbulo occipital. ¿Dónde está el lóbulo occipital? Debajo del cráneo, específicamente debajo de las meninges, debajo del cráneo, debajo del cuero cabelludo, dentro de la cabeza, ¿no? Adentro. Ese lugar que se llama adentro, ¿no? El segundo hecho
que se da por sentado cada vez que hablamos de las imágenes es que la imagen está afuera. Es decir, cuando vamos a un museo y vemos un cuadro de quien sea que sea el cuadro, ¿ya? Lo que vamos a asumir es que en ese cuadro está la imagen, ¿no? Es más, si nos vemos al espejo, imagínate, te paras delante de un espejo, ¿no? ¿Dónde está la imagen? Vas a decir, ahí está, ¿no? Al frente, en el afuera, ¿no? Lo mismo, si tú ves una película, imagínate, de Chaplin, esa escena mágica donde Chaplin agarra los dos tenedores y los clava en los panecillos y hace el baile de los panecillos. ¿Dónde está la imagen de Chaplin? Podríamos decir, es una imagen en movimiento, ¿no? Y esa imagen en movimiento está afuera, está ahí en la proyección, está en la pantalla, si lo miras en tu casa, está en tu televisor, si es que algún programa de televisión se digna a no embrutecer y a pasar una película de Chaplin, cosa que lo dudo, o está en el ecran, si es que algún profesor lo suficientemente amplio decide proyectar en una clase la película esta de Chaplin a sus estudiantes. Entiéndase, resumidas cuentas, que cuando se habla de las imágenes, entonces se hablan de fenómenos que están afuera, ¿no? El tercer elemento que vamos a decir es que la imagen está formada, ¿no? Vamos a dar tres rasgos básicos, pueden ser más, ¿no? Estoy tratando de delimitar un concepto que me pareciera todos podemos estar, bueno, en primera instancia podríamos estar de acuerdo, ¿ya? Que una imagen tiene formas, ¿no? Una imagen tiene color o no, ¿no? Y una imagen tiene eventualmente movimiento, ¿no? Volvemos a decir, si tú estás viendo una película de quien sea, ¿no? Vamos a ver de nuevo la película de Chaplin. Si estás viendo a Chaplin ahí moviéndose, y vamos a decir, oye, ¿dónde está el movimiento? ¿No? Tal como la imagen está ahí, está en la proyección. Ahí Chaplin se está moviendo. Y por último, y esto ya nos va a hacer volar un rato, es que cuando se habla de la imagen, se entiende que las imágenes ¿no? implica, viene cargada, ¿no? Hay algo ahí que puede llamarse el significado, ¿no? El significado, ¿no? Como algo susceptible de ser cogido, como algo susceptible de ser encontrado, como algo susceptible de transmitirse incluso, ¿ya? Entonces, lo que vamos a explicar ahora, miren, me he tomado 10 minutos para poder hacer este estado del arte, lo que se diría. Cada vez que hablamos de una imagen, suceden estos cuatro fenómenos. Lo que voy a proponerme ahora es explicar desde el punto de la sociobiología informacional, ¿no? La invalidez de estos cuatro conceptos. Es decir, no hay un adentro, la imagen no está afuera. Tercero, que una imagen no está constituida ni por formas, ni por color, ni por movimiento. Y cuarto, aunque esto quizá no vamos a entrar del todo, porque ya terminaríamos completamente despeinados, es que no hay significado. ¿Ya? Lo pongo así, esperemos que estos próximos 20 minutos nos alcancen para poder desarrollar estos conceptos. El marco conceptual sobre el cual me estoy basando para desarrollar esto es la teoría sociobiológica informacional desarrollada por Pedro Ortiz Cabanillas desde la década de los 60 hasta finalmente el año 2011. El año clave dentro de toda esta evolución es el año 1994, donde Pedro Ortiz, a los 61 años, formuló los, digamos, planteamientos esenciales de lo que más adelante, casi 2 décadas después, él mismo, en sus palabras, llamará teoría sociobiológica informacional, en un documento que hemos dado en llamar su testamento académico. Tuve el placer de conocer a Pedro Ortiz, tuve el lujo de hacerme su estudiante y la bendición de que él sea mi maestro, ¿ya? Desde hace 10 años vengo conduciendo el estudio a profundidad de su obra
el estudio y la divulgación, y quizá este espacio que estamos teniendo y le hemos llamado conversatorio no sea sino un pretexto para invocarlo y para manifestar que no hay que estar para estar. Entiéndase eso, todo lo que quiere decir. Vamos entonces a explicar nuestros planteamientos. ¿Ya? Lo primero que me gustaría que quede claro es, ¿no? Vamos a plantear la estructura de un sujeto, ¿no? Hasta ahorita hemos dicho, este es un sujeto, esta es una persona, esa persona estaba frente a una pintura rupestre, frente a un cuadro, hasta frente a una obra fílmica, ¿no? Y vulgarmente, cuando la morfofisiología, desde el siglo XIV hasta la actualidad, y decimos desde el siglo XIV porque hay morfofisiología anterior a eso, pero esa es una morfofisiología que está muy emparentada, digamos, que no ha sabido distinguir su ámbito de trabajo. No es específicamente en las 3 primeras décadas del siglo de 1300, cuando empiezan a realizarse otra vez disecciones en cadáveres y por lo tanto nace la posibilidad de comprender anatómica y fisiológicamente la estructura del cuerpo humano y distinguirlo del cuerpo del chancho, del cuerpo de la vaca, del cuerpo del oso grande, ¿no? Elementos que se tomaban anteriormente a estos 1328. Por ejemplo, Mondino es uno de los primeros que recibe la autorización para poder hacer disecciones humanas. Ya, desde ahí, que se considera como un hito en el cual nace la anatomía científica, desde ahí hasta ahora, ¿no? Casi por tendencia, se suele decir, ¿no? Y quizá, bueno, los que estén formados aquí en la línea de ciencia de la salud van a poder dar cuenta de eso, se suele decir que la estructura de un cuerpo se explica del siguiente modo. Lo que tenemos primero son las moléculas, bueno, antes tenemos a los átomos, luego tenemos a las moléculas, luego a las células, luego a los tejidos se constituyen en órganos, los órganos en sistemas, y los sistemas, por algún fenómeno que no se llega a comprender del todo, ¿no? Se organizan en un individuo, ¿no? Y ese individuo lo tienes ahí, ¿no? Al sujeto, ¿ya? Con este marco conceptual para explicar la constitución del cuerpo, ¿no? Simplemente no llegamos a ningún lado, o en todo caso llegamos a las 4 aproximaciones que antes hemos decretado como insostenibles, ¿ya? Necesitamos otro modo de entender la constitución del cuerpo humano, otra, como diría Kant, ¿no? Otra arquitectónica de la morfología, ¿no? Esa arquitectónica voy a plantearla de un modo resumido del siguiente modo. El cuerpo humano, el tuyo, el mío, ¿no? El de tu madre, tu padre, tu abuela, etcétera, ¿no? Ese hombre que ahorita pasa por la calle sonando su corneta para vender helados, él también está contemplado dentro de nuestra explicación, ¿ya? Y ese cuerpo, en tanto arquitectura, ¿no? Porque no sé si te habrás puesto alguna vez, ¿no? A ver la magia de tus uñas, ¿no? La magia de tus pliegues, ¿no? Esa grandiosidad que se da cada vez que contraes un músculo, ¿no? Y que se llama el movimiento, ¿ya? Eso, vamos a decirlo de este modo. El primer nivel, ¿no? La arquitectura del cuerpo humano son 5 niveles. El primer nivel vamos a llamarle el nivel celular. Es decir, todas las células de tu cuerpo. Oye, todas las células, los glóbulos rojos, también. El glóbulo blanco, también. Las células de la piel, los melanocitos, también. Las neuronas, también. Todas las células de tu cuerpo constituyen, digamos, el primer piso de esta arquitectura, de este edificio que tiene 5 pisos, ¿ya? El segundo nivel de complejidad vamos a entenderlo como el nivel tisular, ¿ya? El tercer nivel de complejidad vamos a entenderlo como el nivel neural. El cuarto nivel de complejidad vamos a entenderlo como el nivel psíquico. Y por último, el quinto nivel de complejidad, que es típica y exclusivamente de los seres humanos, que no lo vamos a encontrar en el chancho, que no lo vamos a encontrar en el primate superior, que no lo vamos a encontrar en tu gato, aun cuando los gatos sean bellos. El gato es un nivel psíquico, se quedó ahí. En el caso del ser humano,
tú, yo, el hombre que pasa soplando su corneta para poder subsistir en este sistema, vamos a entenderlo como el nivel consciente. También podemos llamarle el nivel social, ¿ya? Y lo que vamos a decir es que desde la perspectiva de la sociobiología informacional, vamos a hacer el paralelo en términos de estructuras, ¿no? ¿Cuál es la estructura que corresponde, que organiza a todas las células? A esto le llamamos el ADN, estrictamente el ADN, esa molécula de doble hélice que se describió a los 60, esa molécula que dicen que tiene una estructura de doble hélice, ¿no? Recordemos que la estructura de doble hélice es un modelo que en apariencia es bastante sensato, ¿no? Parece, bueno, hasta ahora parece correcto, pero es un modelo. No entendamos que una cosa es un modelo y otra cosa es el fenómeno, ¿ya? Entonces, el ADN, sea que tenga o no tenga una estructura de doble hélice, ¿no? Estamos también un poco persuadidos de considerar que tiene una estructura de doble hélice. No es momento todavía de que votes tus libros de biología molecular, ¿ya? Ese ADN constituye la estructura, ¿no?, que organiza a todas las células. Por encima del ADN, organizando el nivel tisular, tenemos a la matriz extracelular. Oye, ¿qué cosa es la matriz extracelular? ¿No? La matriz extracelular es aquello que nunca se le presta atención, pero que es el espacio donde se define lo endocrino, lo neurológico y lo inmunitario, ¿no? Es lo que está corriendo por todo tu cuerpo, es la sangre, es el espacio sináptico, es el espacio entre célula y célula donde viajan las hormonas, ¿no? Eso, todo ese espacio conteniendo neurotransmisores, conteniendo mediadores inflamatorios, conteniendo moléculas de intercomunicación, ya ese espacio le llamamos justamente la matriz extracelular. Y ese espacio que casi nunca es discutido en los términos de la biología o de la morfofisiología, ese espacio, desde el punto de vista que estamos manejando, desde la posición que tomamos en el mundo, ese espacio es tan importante como la propia estructura del ADN. Y ya en este momento te vas dando cuenta qué significa tomar posición. Como tercer elemento estructural, como elemento que organiza el nivel neural, vamos a ver a todos los núcleos neurales. Oye, ¿dónde hay núcleos neurales? A ver, empecemos. Un prenúcleo está en toda la estructura de lo que vulgarmente se llama el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? Si abrimos un cuerpo y nos vamos a la región posterior, lo que vamos a encontrar es pegado a ambos lados de la estructura de la pared posterior del abdomen y del tórax, vamos a encontrar la gran cadena simpática. La gran cadena simpática no es otra cosa que ganglios. Un ganglio, evolutivamente en el sistema nervioso, es una estructura prenuclear, ¿no? Es una suerte de núcleo, pero menos compleja. ¿Qué es un núcleo? Es un cúmulo de somas neuronales. ¿Dónde más vamos a encontrar núcleos? A ver, entramos a la médula espinal y desde la punta de la médula espinal dentro de la columna vertebral, toda la médula espinal, vamos a ver lo que usualmente se dice la sustancia gris, ¿no? Cuando se hacen cortes transversales a la médula espinal, se va a ver que la sustancia gris en el centro de la médula tiene una forma de H. Eso es, bueno, la H es magnífica, obviamente, ¿no? Pero no nos centremos en los cortes. Imagínate todos esos cortes en serie. Y lo que vamos a ver es que esa H no es una H transversal, sino es una columna que tiene forma de H. Toda esa columna que tiene forma de H no es otra cosa que un conjunto de núcleos. Los núcleos, una vez que ya entramos al encéfalo, ¿no? Vamos a verlo, por ejemplo, en la médula oblonga, es un montón de núcleos, ¿no? Ahí vamos a encontrar los núcleos que se encargan del lagrimeo, de la salivación, los núcleos que se encargan del ritmo cardíaco, los núcleos que se encargan del peristaltismo, etcétera, 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 ¿no? Alguna vez debes haber visto este fenómeno que por ejemplo, cuando
¿Estás viendo a alguien? ¿No? La estructura del ojo se adecua para enfocar a ese elemento que estás viendo. ¿Ya? Esa acomodación del ojo se debe a la acción de una estructura nuclear ubicada en el tronco encefálico. Quiere decir que desde el extremo más inferior de la médula espinal hasta el extremo más superior del tronco encefálico, el límite sería el cuerpo calloso, ¿no? Hasta ahí vamos a encontrar puras estructuras nucleares, ¿no? Ahí vemos este nivel neural. El nivel psíquico está anclado estructuralmente en lo que llamamos el paleocórtex. Desde los términos de la anatomía clásica, sería la corteza parahipocámpica, ¿ya? La corteza cingulada, ¿no? La corteza primaria heterotípica, ¿no? La corteza occipital. Eso que Kandel llama el lugar donde sucede la imagen, que para nosotros obviamente no es eso es específicamente paleocórtex. Y finalmente tenemos el neocórtex, ¿no? Como estructura donde que organiza, ¿no? el nivel consciente. ¿Ya? Este es el modo como estamos explicando el cuerpo humano, y lo que vamos a decir además es que por afuera de este cuerpo humano, lo que vamos a encontrar, vamos a ponerlo así de un modo rápido, esto es el afuera, ¿no? No vamos a entrar en detalles de ese afuera, pero ese afuera, si queremos entenderlo rápido, sería este lápiz, ¿no? Este mouse, ¿no? Este cuaderno es el afuera, ¿no? Este libro es el afuera, tú eres el afuera, y yo soy, para mí eres el afuera, y para ti yo soy el afuera. La pantalla que estás viendo es el afuera para ti, esta pantalla que está frente a mí es el afuera para mí. ¿Ya? Eso es el afuera. ¿Dónde estaría el cuadro cuando vamos a ver una pintura? Ahí, en el afuera. ¿Ya? Lo que vamos a discutir entonces es la naturaleza del adentro, ¿no? Porque lo que vamos a plantear es que lo que usualmente llamamos la actividad mental, la estructura de la mente, ¿no? Ese lugar tan propio tuyo e inaccesible, personal, personalísimo, eso no es otra cosa que la actividad del neocórtex. El neocórtex en actividad, el neocórtex no es solamente una estructura, es estructura en el cadáver, ¿no? Agarramos el cadáver, lo sacamos y podemos delimitar claramente cuál es el neocórtex. Es lo que la anatomía tradicional llama la corteza de transición y la corteza de asociación. Entiéndase, temporal anterior, frontal orbitaria, parieto temporo-occipital, ¿no? Y la corteza prefrontal dorsolateral y medial. Todas esas estructuras claramente definidas como neocórtex en el cadáver, en una persona, valga la redundancia, viva, ¿no? Lo que vamos a ver es que es estructura y actividad al mismo tiempo. Y cuando el neocórtex está en actividad, envuelve al paleocórtex, que también estará en actividad, envolviendo a los núcleos neurales, que también estarán en actividad, envolviendo a toda la matriz extracelular, que también estará en actividad, envolviendo a todas las células, que también estarán en actividad. De este modo, explicamos la arquitectónica del cuerpo humano, y cuando el neocórtex está en actividad, como tú ahora, espero, a eso le llamamos la actividad, podemos llamarle actividad consciente, podemos llamarle actividad mental, ¿no? Aunque no nos gusta mucho el término mental, usualmente no encontramos esa palabra en nuestro diccionario, no sé si porque la hemos eliminado o porque se rompió la página de esa parte donde dice la M, ¿ya? Pero a esto le vamos a llamar nosotros actividad epiconsciente, en la medida que se construye sobre la conciencia. Ya, ok, sigamos. Se siente un poder, ¿ah? ¿eh? De verdad, es como que... silencio. ¿Ya? Ahora, tú me estás viendo ahora, ¿verdad? ¿Ves el movimiento de mi mano? ¿No? ¿Dónde está el movimiento de mi mano? Tú vas a decir ahí en el afuera, ¿ya?
Lo que vamos a plantear ahora es una cosa que parece sencilla, pero trascendental. Y es que cualquier elemento de la afuera, el sol de la aurora, ¿no? El sonido del pájaro que pasa, la bandera que flamea, ¿no? Cualquier elemento de la afuera se construye e ingresa desde las células, ¿no? No hay manera de acceder a la actividad epiconsciente si es que no es desde las células. Y a esto de aquí le vamos a llamar la determinación epigenética. ¿Por qué epigenética? Porque está por encima de los genes, ¿no? Se construye por encima de las células, ¿ya? Y lo que vamos a plantear en este caso es que la estructura de la actividad epiconsciente es de este modo. ¿Ya? A ver, si vemos una persona por arriba, más o menos algo así, sus orejas, ¿no? Hemisferio izquierdo, ¿no? Y por el otro lado, el hemisferio derecho, ¿no? Estoy intentando resumir algo que toma bastantes años entender, así que me disculparán si estoy corriendo, ¿ya? Pero lo que tenemos es que la actividad epiconsciente, desde la perspectiva de la sociobiología, se estructura, ¿no? En 4 planos. Vamos a llamarle así, vamos a graficarlo de este modo. Un plano es el que ingresa por determinación epigenética, y a eso le llamamos percepción. Decíamos que así como hay una determinación epigenética, también hay una determinación de arriba hacia abajo, que tendría este sentido, y eso le llamamos determinación cinética, ¿no? Por determinación cinética tendríamos que baja, ¿no? Y a eso le llamamos actuación. Ese es el segundo plano de la actividad epiconsciente. El tercer plano de la actividad epiconsciente le llamamos el pensamiento. Y el cuarto plano de la actividad epiconsciente le llamamos imaginación. Lo interesante es que los elementos, las estructuras constitutivas de la imaginación son las imágenes. Y los elementos constitutivos, estructurales del pensamiento son los conceptos, ¿no? Desde este punto de vista, ya estamos viendo entonces dónde están las imágenes, ¿no? Y para, digamos, ir ya cerrando, lo que vamos a plantear es algo interesante. Es que este fenómeno que lo estoy poniendo dentro del círculo, este círculo medio azul, ya esto es lo que sucede usualmente cuando estamos durmiendo. Cuando estamos durmiendo, y eso te debe pasar a ti todas las noches que te vas a dormir, estás esencialmente imaginando y pensando. Imaginando y pensando. Sucedes en imágenes que se continúan en un transcurrir, ¿no? Estás imaginando y pensando. La distancia entre el sueño y la vigilia, lo que sucede actualmente, en este momento, que entiendo no estás durmiendo, si no estás en vigilia, estás despierto, es que ese bucle que se da entre la imaginación y pensamiento se moldea por lo que percibes, ¿no? La percepción le da forma a los elementos de la imaginación-pensamiento. Siempre que hay imaginación, siempre hay pensamiento. Son dos elementos indesligables. Cuando hablamos de las imágenes, es necesario también hablar necesariamente de los conceptos, ¿ya? Y para cerrar, bastará decir que lo que llamamos realidad, que no es, por lo tanto, esencialmente el mouse, que no es esencialmente este cuaderno, que no es esta botella, solamente, ¿ya? Lo que llamamos realidad se constituye por digamos, una dimensión temporal y por una dimensión espacial. Esos dos fenómenos, el espacio-tiempo, no son categorías propias del chancho, no son categorías propias del árbol, son categorías intrínsecas que suceden en la actividad epiconsciente. Y aquí tenemos justamente
Las imágenes constituyen el lado espacial de la realidad y los conceptos constituyen el lado temporal de la realidad. Entonces, para cerrar, vamos a explicar, vamos a dar cuenta de lo que decíamos anteriormente, ¿no? Anteriormente decíamos que hay un adentro, según la concepción tradicional. Actualmente, después de esta explicación, lo que podríamos decir es que adentro no hay adentro, ¿no? Lo que usualmente llamamos adentro, en realidad es una complejidad interna. Segundo, y la cima de esa complejidad interna será la actividad epiconsciente. El segundo punto es que la imagen está afuera. Era el segundo punto al que hemos llegado. Lo que estamos planteando es que la imagen es una estructura, entiéndase, una estructura de la actividad epiconsciente. ¿Ya? Es una estructura constitutiva de un plano de la actividad epiconsciente. Es lo que le otorga la dimensión espacial a lo real. ¿Está afuera? Nada que ver que está afuera. Tú lo pones, si puedes. El tercer elemento es que decíamos que la imagen tiene forma, color y movimiento. Esto en realidad no necesitamos tanto explicarlo, esto se cae solo cuando vemos casos clínicos, ¿no? Hay casos clínicos en los cuales, por lesiones específicamente en la corteza cerebral, ya sea en el paleocórtex o en el neocórtex, y lo que vamos a ver es que personas, por ejemplo pintores, ¿no? Que antes estaban muy habituados a ver en color, de pronto miran en blanco y negro, ¿no? Y su perro medio crema, de pronto ahora es esencialmente plomo, ¿no? Entonces, el color no es algo de fiar o digámoslo más rápido, ¿de qué color es la planta? Uno va a decir verde. ¿Estás seguro, compañero, que la planta es verde? Sí, estoy seguro que la planta es verde. Entonces, la forma más rápida de darnos cuenta que no es verde es simplemente cambiando la luz. Si ponemos una luz de otro color, lo que vamos a ver es que la planta ese color verde de la planta no es tan verde como creíamos en un inicio. En lo del movimiento, esto también se cae solo. Hay un cuadro clínico que se llama acinetopsia, ¿no? Que producto de una lesión neurológica, lo que vamos a ver es que las personas no perciben el movimiento, ¿no? Entonces, el movimiento pareciera ser no algo que está en el afuera, sino un atributo que le otorga la estructura neurológica. Y, por último, el último concepto que decíamos, hay significado. Nosotros preferimos decir que significado no hay, lo que hay es experiencia. Existe experiencia. Bien, con esto espero haber, de un modo sucinto y así a vuelo de pájaro, haber expuesto el planteamiento de lo que estoy intentando desarrollar. Por lo tanto, cerramos así. Cuando vamos a ver un cuadro, usualmente entendemos que dentro del cuadro hay una imagen. Lo que vamos a decir es que no estamos diciendo que no hay nada dentro del cuadro. Obviamente hay algo dentro del cuadro. ¿Qué hay dentro del cuadro? Hay una tela, hay pintura, hay capas, hay distribución hecha por un hombre o por una mujer, ¿no? Distribución de la pintura, de las formas, etcétera, etcétera. Pero imagen no hay. La imagen es un atributo que le coloca el sujeto, ¿no? Y por lo tanto dependerá de la formación del sujeto. Bien, hasta ahí es mi contribución. Ahora le doy el pase a Roger para que pueda exponer su punto de vista, ¿no? Desde el paradigma que maneja. Gracias. Gracias, muchas gracias, Hans. En verdad, una exposición, creo yo, bastante clara, bastante dinámica y bastante vinculada con los temas que tú trabajas. Lamento decir
de por sí, que yo no voy a tomar necesariamente una posición. Evidentemente, mi trabajo como filósofo me lleva más a generar preguntas de cierto tipo en particular, más que a tomar una postura específica. Yo no tengo en este debate, vamos a decirlo así, una postura particular o específica, tengo sí una problematización. No, lo que yo tengo y el problema que yo tengo con las imágenes es eso, es un problema, más que una respuesta o una salida o una metodología. Y para ello, ¿no? Yo voy a tratar de establecer algunas preguntas, problematizar un poco los campos de estudio de la imagen y de la visión, sembrar dudas y finalmente, ¿no? Tratar de ver si aquello que consideramos natural, cotidiano, de sentido común, realmente eh, se sostiene frente a un análisis racional, intelectual, de nuestra experiencia sensorial y también nuestra experiencia intelectual de las imágenes. Ahora, respecto a cuál sea mi acercamiento, evidentemente yo vengo desde la filosofía, pero yo también tengo una formación de cultura visual. Por lo tanto, mi acercamiento es crítico histórico, si se quiere ponerlo de esa manera, y tiene más que ver con fenómenos sociales específicos, pero en particular con la constitución de la psique, de la conciencia, o de lo que se ha venido a llamar en la modernidad subjetividad. Entonces, en primer lugar, lo que yo quisiera notar es que la pregunta, ¿qué es una imagen?, no siempre ha sido un problema. Es decir, no siempre ha sido una pregunta válida. Por el contrario, en la filosofía griega antigua hay un consenso más o menos generalizado sobre lo que es la imagen. La imagen es una similitud o una semejanza con los objetos de la experiencia empírica. Entiéndase esto como definición de la mímesis. Ahora, esta definición no está exenta de problemas epistémicos, éticos y políticos propios del concepto, propios del contexto. Así, creo yo, nos podemos encontrar con dos ejemplos paradigmáticamente griegos. El primero viene de la mitología y cuenta la querella entre los pintores Zeuxis y Parrasio, que entran en un conflicto para demostrar cuál de ellos es superior en relación con la imitación de la apariencia de los objetos. El primero demuestra su habilidad al pintar una vid tan apetitosa y detallada que al observarla, las aves, nos cuenta el mito, bajaron a picotear sus uvas. En respuesta, Parrasio cubre la primera pintura, la pintura de Zeuxis, con una cortina finamente dibujada. Al intentar apartar la cortina, Zeuxis cae en cuenta del engaño visual del que ha sido víctima y concede avergonzado su derrota. Para ambos pintores, así como para los griegos o la Grecia del siglo V a.C., no hay ninguna duda respecto a la función de la imagen y respecto a lo que sea una imagen. Lo que hay es un temor y un peligro latente de ser engañado o timado por las imágenes. Este miedo encuentra su punto más extremo en el mito de Pigmalión, el escultor enamorado de su obra, que cobra vida por la gracia de Afrodita. Ahora, este temor aún recorre, creo yo, nuestras fantasías distópicas en las sociedades postindustriales, altamente tecnificadas y cada vez más acechadas por la desinformación y teorías conspiracionales. Pensemos, por ejemplo, en la manera como utilizamos una multiplicidad de imágenes en general para tratar de darle contenido, vamos a decirlo así, a creencias conspirativas de distinto tipo e intentamos crear evidencias para lo que en buena cuenta son meras quimeras mentales y meros pánicos psicosociales. El segundo caso, creo yo, se sintetiza los problemas propios de la mímesis en el conflicto de Platón con los poetas. Para Platón, los poetas, los artistas propiamente dedicados a la imitación de las formas de hablar y actuar de diferentes tipos humanos, son un peligro para el gobierno de la ciudad ideal. Por un lado, su obra, la obra de los poetas, es un doble engaño que aleja al espectador de la verdad racional, abstracta e incorpórea,
propia de las formas, alcanzables solo por el intelecto y la razón. Por otro lado, Platón no es insensible a la capacidad poética y artística para conmover, expresar y apelar al sentimiento. Este atributo vuelve a los poetas sujetos divinos, ciertamente, pero peligrosos para una sociedad que intenta formarse bajo los valores de la unidad, racionalidad y templanza. En ese sentido, para tener un lugar dentro de la sociedad ideal propuesta por Platón, el artista debe someter su talento enteramente al conocedor de la verdad, es decir, al filósofo. Por ello, no sorprende que la obra de Platón esté llena de imágenes verbales, metáforas, alegorías, analogías. Sobre este punto, una amiga mía que estudió literatura me llama la atención diciéndome que se llaman recursos poéticos y en efecto, hablar de imágenes verbales es un tema sumamente ambiguo, sumamente complicado y debatible en el ámbito de la literatura, y sin embargo se habla, en efecto, de imágenes verbales, cuya función es, en el caso de Platón, didáctica y enteramente subordinada a su propia doctrina. En este recorrido, no hay otra manera de pensar la imagen, en este recorrido por la filosofía antigua, más que como una mímesis de la realidad. El problema es, ¿qué es lo real? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el ser? Y por tanto, ¿qué es aquello que se contiene o que se observa dentro de la imagen, su concepto? No sus formas o sus modos de presentación. El problema de la representación o de la forma de presentación de una imagen no aparece sino con el descubrimiento y expansión de la imaginación en la filosofía medieval. Será allí donde la convergencia de la filosofía griega con la teología judía darán a luz, por primera vez, al campo fértil para cuestionar la naturaleza de la imagen. Es decir, que por primera vez nos encontramos frente a filósofos que deben pensar qué es la imagen, puesto que no hay un consenso respecto a qué sea la imagen. Esto aparece en un contexto crítico en el que los debates teológicos, filosóficos, políticos y culturales se condensan en las discusiones sobre la naturaleza divina y humana de Cristo, su encarnación, el primer mandamiento del Antiguo Testamento y el sentido de considerar al hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Eventualmente, el misterio de la encarnación permitirá considerar a las imágenes como medios didácticos y también imaginativos, coadyuvantes a la creencia. Esto no sin antes generar el primer cisma del cristianismo, el cisma entre la Iglesia de Oriente y Occidente. Sintomáticamente, el problema de la imagen, la pregunta por qué sea una imagen, por cuál es su función y el peligro latente que parece tener la imagen en nuestra cultura, aparece y volverá a aparecer de nuevo en contextos de partición y cambio social sostenido, como sucede, por ejemplo, en el caso de la Reforma Protestante. A través de sus múltiples iteraciones, la pregunta por la imagen parece aparecer allí donde hay rompimientos, cambios y transformaciones profundas. No es de sorprender entonces que de forma separada y autónoma la Academia Alemana y la Academia Americana tengan a bien hoy en día hablar de un giro icónico o pictórico. Esto en respuesta a la masificación del contenido visual disponible en el último siglo, pero yo pondría las últimas 50 décadas. Por tanto, hemos de preguntarnos qué cambios de orden cultural, social, ético y epistémico generan las condiciones en las que la imagen, y en particular su definición, se vuelve un problema. Es decir, podemos preguntarnos por nuestro propio lugar, es decir, por nuestro propio momento cultural e histórico, a través del problema de la imagen. ¿Qué hace que la imagen sea problematizada y sea un asunto que se problematice hoy en día? ¿Y por qué la urgencia de esa pregunta? Ahora, es común pensar, y en base a lo que yo he dicho hasta ahora, es bastante claro pensar que la imagen sea un problema que afecta directamente las disciplinas humanas y artísticas. Sin embargo, el avance técnico y científico demuestra que la mayor cantidad de imágenes disponibles y producidas hoy en día son en realidad imágenes creadas por la ciencia y la tecnología.
ya sea gráficos, tablas, radiografías o tomografías, las imágenes pueblan extensamente el quehacer científico. Consideremos ahora que la forma de presentación y representación de estas imágenes es altamente ortodoxa y estandarizada, es decir, se ajusta a parámetros fuertemente determinados por la comunidad y por el procedimiento científico. Usada como un medio de comunicación o como información, que es la forma como se utiliza, por ejemplo, en la medicina, la imagen parece mostrarlo todo, es decir, ser un medio transparente de conocimiento. Sin embargo, como los mitos anteriormente mencionados enseñan, nosotros parecemos fácilmente olvidar que la imagen es objeto de una doble conciencia. Por un lado, en la imagen vemos algo como contenido, como idea, como concepto. De eso somos conscientes. Al mismo tiempo, somos o deberíamos ser conscientes de que vemos una imagen. El estatuto icónico de la imagen científica, es decir, reconocer que la imagen científica es en efecto una imagen, revela que su forma de presentación es siempre parcial, siempre una parte y no el todo, un medio, más bien diría, opaco. Para ello, el avance técnico y la cada vez más creciente claridad o tridimensionalidad de la imagen interna del cuerpo son, que duda cabe, grandes logros en pro de la medicina. Pero pregunto, ¿bajo qué condiciones puede el científico realizar una lectura o una interpretación de una imagen que refleje, para poner un ejemplo, no solo una distorsión o irregularidad interna, sino un malestar, un padecimiento, un dolor? En otras palabras, ¿hasta qué punto las formas estandarizadas de la imagen del cuerpo se han transformado en medios de distanciamiento que, al igual que las imágenes anatómicas del Renacimiento, logran gran detalle a cambio de representar el cuerpo como un mecanismo, no como un organismo, como un objeto y no como un ser viviente y sintiente? Más que un dilema ético-moral, estas preguntas van al corazón mismo de la epistemología, de los medios, formas y aparatos que condicionan, posibilitan y también limitan la investigación y el pensamiento científico. Reflexionar sobre el carácter icónico de las imágenes científicas trae a colación la pregunta por la necesidad del uso de la imaginación como medio para expandir la empatía, mejorar el cuidado y la atención de personas. En general, las imágenes artísticas, científicas, publicitarias, etc., parecen ser algo más que meros medios de comunicación. Dentro de su opacidad, parece esconderse algo que puede ser mejor entendido como una agencia o una acción. Esto ha sido descrito por Horst Bredekamp como el acto icónico. La experiencia más cotidiana nos permite entender el valor de los signos visuales en nuestra cultura y la inmediatez con las que estos producen un efecto. Así, una señal de alto, un cono anaranjado o un semáforo en rojo son signos visuales que ordenan guardar distancia o detenerse. Una imagen religiosa, una reliquia, exige recogimiento. Una imagen científica demanda estudiosidad y pericia. Un objeto de arte, contemplación, disfrute y reflexión. En suma, la imagen se vincula con sus espectadores, creando el espacio y las condiciones bajo las cuales puede ser vista adecuadamente y determinando nuestro comportamiento. Por ello, si bien nos reconocemos como productores de las imágenes, es decir, somos productores de imágenes, estas parecen tener un poder especial sobre nosotros. En ese sentido, el encantamiento, la fascinación y la magia siguen vigentes en culturas seculares, ilustradas y modernas como la nuestra. Hoy en día, las imágenes aún escandalizan y producen debates en la escena pública respecto a lo que puede ser o debe ser visto, producido o financiado. Así damos gran importancia a la imagen, ya sea que la consideremos un medio de sujeción, de educación masiva, de control de masas, de orden social o parte de la vigilancia digital. De esta forma, preguntarnos por la imagen implica para nosotros acercarnos críticamente al corazón de nuestra cultura, de nuestro orden social y de la vivencia psíquica del sujeto. Preguntemos, por ejemplo, ¿qué implica sentirse acechado,
visto, observado y controlado por una cámara de seguridad que no permite devolver la mirada. Un pionero en esta cuestión fue el historiador de arte Avi Warburg. Sus estudios sobre la imagen reformularon algunos de los principales prejuicios acerca del arte, la cultura y la ciencia de su época. Quizá la hipótesis más importante, quizá la hipótesis más importante de su trabajo responde directamente al problema de la imagen. Para él, las imágenes no se limitan a figuras proyectadas en un plano, sino que incluyen formas tridimensionales como la escultura, los utensilios, artefactos, ornamentos y las llamadas imágenes verbales, las metáforas, las hipérboles, las metonimias. Aún más debatible, y ya había mencionado, es altamente debatible que se hable de imágenes verbales dentro de los estudios literarios, por ejemplo, pero aún más debatible podemos considerar que por imagen Warburg entienda la escritura, alfabética, cuneiforme, jeroglífica, etc. Y también las representaciones mentales. En este punto en particular, la filosofía ortodoxa se ha puesto a depurar el pensamiento de todo rezago icónico, fantasioso o imaginativo a favor de considerar al pensamiento como un acto propio del lenguaje. Así, toda forma de representación mental, como la memoria y los sueños, serían reducidos a sus descripciones verbales, proposicionales y conceptuales. Esta hostilidad respecto de la imagen, que tiene una clara herencia neoplatónica y cartesiana, nos enfrenta nuevamente a una controversia antigua, iconofóbica e iconoclasta. Es decir, nos encontramos frente a un problema que aparece allí donde hay cambio social y presión sobre los individuos. Sin embargo, el iconoclasta o iconofóbico concede en su proceder lo que el amante de las imágenes, iconofílico o idólatra, parece reconocer mejor. Esto es, que las imágenes en efecto tienen poder, que su forma de acción no se encuentra enteramente subordinada a los designios de su creador y que por lo tanto, éstas parecen regresar a acecharnos. Este es el núcleo principal del pensamiento de Warburg. Las imágenes no son entidades únicas o individuales, son pseudoentes, pseudoindividuos. En este sentido, las imágenes están constituidas por polaridades y ambivalencias latentes en la red de signos que componen el imaginario colectivo de una época. Si consideramos que la imaginación no es una mera capacidad reproductiva o imitativa de la realidad externa, sino que es, como dice Kant, capaz de ser activa y productiva por sí misma, entonces el sujeto compone creativamente fantasmagorías de diverso tipo que él llama ideas estéticas. Estas, nos dice Kant, no pueden ser propiamente subordinadas a ningún concepto. Estas fantasmagorías son, en efecto, quimeras irreales e incluso irracionales, pero no por ello son inconsecuentes. El paso clave de Warburg como psicohistoriador de la imagen es abrir la subjetividad y considerar que la capacidad creativa ni es individual ni particular. Es decir, que la imaginación es una capacidad que se compone por los múltiples signos que determinan y dan lugar a la aparición del sujeto y sus capacidades, incluida la capacidad creativa. De ahí que la comunicación de sentimientos, la empatía, el afecto y las imágenes no sean un asunto meramente privado o individual. Por el contrario, la creatividad está condicionada por las imágenes que componen el contexto propio de un artista, su imaginario colectivo. Las imágenes rondan en el aire, por así decirlo, y componen la atmósfera cultural de donde el artista toma, con más o menos autonomía, los signos, formas, medios e ideas que determinan su obra. Así, el lenguaje, la publicidad, los artefactos y ornamentos condicionan en cada época lo que el individuo es capaz de imaginar y crear. Esto remueve el misterio atribuido al fenómeno artístico, su inefabilidad estetizante, es decir, el genio artístico como un ser privilegiado por la naturaleza. Esto bajo ninguna circunstancia, creo yo, empobrece el rol del arte y el artista. Por el contrario, lo libera. Según Warburg, la imagen artística es síntoma del cambio y conflicto social de la época, de las contradicciones entre el individuo y su cultura,
de la inestabilidad inherente a la individualidad y la subjetividad. En ese sentido, la imagen no es un producto, sino más bien la condición de posibilidad de la psique, aquello que permite la orientación y la constitución de la conciencia. De ahí que Warburg considere la condición humana como esquizofrénica, es decir, descentrada y condicionada por los signos externos creados por el propio ser humano. En otras palabras, la cultura materializada en artefactos, imágenes, construcciones, etc., se relacionan con el ser humano a manera de un agente que guía, ordena, habla, acoge y por sobre todo, observa. De ello se sigue entonces que no sea la subjetividad, la conciencia o el ser social y colectivo el que cree el arte, plástico, verbal o performativo, sino más bien el arte es el que genera el espacio necesario de distanciamiento por el que el ser humano forma el mundo y la realidad. Es decir, las imágenes, los artefactos, los edificios, las danzas rituales, etc., dan forma y orden a las coordenadas en las que puede surgir el ser humano como ente, como entidad específica. Entiéndase, la imagen crea el espacio al delimitarlo y cargarlo de posibilidades de sentido. La danza genera el ritmo a través del cual el tiempo puede ser correctamente interpretado y vivido como acción y discurrir de una conciencia. Desde un punto de vista ontológico, entonces, las imágenes nunca vienen solas, sino que son, como las llama Warburg, fantasmas. Es decir, nos atormentan, obsesionan, acosan y persiguen. Puesto que es imposible separar la imagen de la imaginación, el modo de pensar icónico no se sujeta a una determinación causal o semántica, sino a múltiples afinidades selectivas que vinculan una imagen con una palabra con un recuerdo con un sueño con un sentimiento nuevamente con una imagen. Es este torbellino de signos los que forman una entidad cercanamente unitaria, es decir, un ente o un individuo. De ahí que una sola imagen no sea, desde este punto de vista, más que un detonante, pero no la explosión entera. La imagen queda como síntoma de las transformaciones afectivas y sensoriales en el tiempo vital e histórico, que de otra forma permanecerían incognoscibles. Estudiar la historia de la imagen implica entonces tomar el pulso o los signos vitales de una época. Enfrentar el reto de pensar la imagen implica deponer las armas interpretativas usuales y atreverse a ver también el reverso, la parte opaca, el espacio vacío, es decir, habitar empática, corporal e imaginativamente el mundo que nos rodea. Esta forma de pensar, considero, es propia de formas meditativas de atención al detalle. El detalle, como decía Warburg, es el lugar donde se esconde el pequeño Dios. Este desarrollo y énfasis de la atención al detalle se encuentra en diferentes culturas orientales, amazónicas y andinas, y también en prácticas de performance artístico. Esto además se ha incorporado en las últimas décadas a terapias psicológicas no necesariamente vinculadas a las llamadas terapias del arte. Esta necesidad de desarrollar la atención de por sí demuestra la convulsión de nuestra época. Urge entonces ver seriamente las imágenes para tomarnos el pulso, para preguntarnos por el estado de nuestra cultura, por nuestros prejuicios y por las presiones y condicionamientos que imponemos sobre los individuos. Muchas gracias. Bueno, nada, creo que ha resultado un poco lo que estábamos, bueno, lo que estaba pretendiendo, ¿no? Aunque nuestro compañero Roger dice que no va a tomar posición, yo creo que ha tomado posición, claramente, ¿no? Y eso es, y eso es bueno. En apariencia podría ser que pareciera que no dialogan. Yo quisiera que veamos a ver algunos comentarios de lo que se han puesto por ahí, si es que hay comentarios, y si no, yo tengo algunas notas. Le damos a los que tengan intención de hacer preguntas, por favor pueden hacerlas, ¿ya?
¿ya? Bueno, al parecer la gente está conmocionada, ¿ya? Yo tengo algunas preguntas que específicamente creo que van a permitir establecer el diálogo. Pero antes hay una mano levantada ahí. A ver, César Doctor Bonilla. Bonilla. Sí, dale. No sé si requiere algo. Sí, muchas gracias por darme el uso de la palabra. En primer lugar, felicitarlos. Un debate muy interesante sobre este tema que tiene mucho de actualidad, a pesar de que es un dilema de pensamiento muy antiguo, como lo han expresado ustedes. En primer lugar, yo me sentí preocupado cuando lo escuchaba al doctor Hans Contreras. Me parecía que estaba llevando al tema de la imagen a un aspecto demasiado biologista. Pero luego entendí que él más se adhería a una corriente mediatizadora en donde el significado de los módulos, palabra significado, podían permitirnos comprender de mejor manera el término de la imagen, ¿no? Visto como materia, como producción humana, pero donde las determinaciones objetivas de la materia en movimiento, qué mejor ejemplo de materia en movimiento que es el comportamiento del organismo humano, ¿no? Entonces, ya ahí me tranquilizó y vi que se orientaba más a una posición como la de Vygotsky, por ejemplo. En relación al doctor Roger Pérez, también muy importante, opino igual que el doctor Hans Contreras, se va alineando a un pensamiento de los alemanes y de los americanos, cuando estos nos hablan de un enfoque perceptualista, de la semiótica, aspectos que tienen que ver mucho con el pensamiento ontológico y la generación de lo que significa la imagen, ¿no? Ser es aparecer como sentido. ¿En qué momento la experiencia nos va orientando a ubicarnos dentro de una percepción y en el núcleo del debate, ¿no? ¿Cómo es posible que al ver ciertas imágenes captemos algo que no está físicamente sobre la superficie visible, ¿no? Entonces, vamos llegando a algo más profundo, no solamente lo superficial de esto, sino la profundidad en las percepciones y la necesidad de relacionar las imágenes con los actos del pensamiento, ¿no? Yo quisiera escuchar sus comentarios al respecto y reiterar mis felicitaciones. Apasionante el tema y verdaderamente dejan muchas cosas para la discusión, ¿no? Gracias. Hans, ¿vas tú primero o voy Sí. yo primero? Yo me gustaría entrarle. Está perfecto el comentario en la medida en que, uno, nunca fue la intención que esto se vuelva una suerte de lucha, ¿no? Que esto se vuelva una suerte de este es el ganador, este es el perdedor, o este es el que tiene la verdad y este es el que no, ¿no? Creo que lo más interesante es que estamos exponiendo dos modos de interpretar en apariencia distintos, pero que pueden establecerse puntos de comunicación. Y bueno, desde una perspectiva ya personal, anecdótica, para mí pues es un orgullo, ¿no? Poder, yo que he pasado tanto tiempo en las facultades, preso en las facultades de medicina, en los salones, ¿no? Mira dónde he llegado. Entonces eso me alegra mucho. A mí me gustaría plantear dos preguntas, ¿no? Y ver ahí, Roger, cómo las respondes, ¿no? La primera es que yo siento que cuando tú hablas de las imágenes, has hablado, por ejemplo, que las imágenes, por lo menos en el tiempo moderno, hay un boom de imágenes creadas, no desde el lado de las humanidades, sino desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, y hablas de los esquemas, los gráficos y demás. Entonces, pareciera que
tú estás persuadido de creer que las imágenes son entidades, son fenómenos que se encuentran ahí, digamos, en lo externo del sujeto. Es decir, entonces mi primera pregunta es, si yo me coloco frente a un cuadro, al margen del pintor, ¿no? Si yo me coloco frente a un cuadro, mi pregunta es, ¿dónde está la imagen? Esa es mi primera pregunta. Bueno, son 3 preguntas, ya te dije 2, pero te voy a hacer 3. Una es esa, si me coloco frente a un cuadro, ¿dónde está la imagen? Digamos, si tú te colocas frente a un cuadro para que se pueda responder más rápido. Mi segunda pregunta es, se ha hablado mucho como que la imagen estuviera restringida al aspecto visual. Entonces yo te pongo el caso. ¿Hay imágenes en un ciego de nacimiento? Esa es mi segunda pregunta, que me gustaría un poco que la respondas. Y tercero, mi tercera pregunta es, si es que tú consideras que las imágenes son un fenómeno enteramente y típicamente humano. Y si fuera así, más o menos en la historia del universo, 14.000 millones de años, ¿en qué momento nacen las imágenes? No creas que tengo respuestas, ¿ah? Al contrario, justamente me gustaría escuchar tus respuestas para dar cuenta de eso. Y bueno, gracias. Me interesaría comentar, empezando por lo que dijo el doctor Bonilla, porque me parece que es muy interesante y ha comprendido bastante bien ambas posturas, a pesar de que son tan diferentes, o sea, son formas tan distintas de pensar el mismo problema. Me gustaría comentar lo que dijo, porque en efecto, de lo que se trata es finalmente de ver que la aparición de la imagen o de que el ser de algo es una aparición de algo con sentido. Es decir, que no podríamos finalmente captar algo que no tenga sentido. La diferencia es que el esquema moderno, y por aquí también puedo responder quizá un poco de tus preguntas, Hans, el esquema moderno metafísico, que uno podría alinearlo desde Descartes, pero que probablemente tiene ya sus raíces en Platón, de la separación especialmente estricta de sujeto-objeto, ya no se sostiene, ¿no? Ya hemos salido de ese esquema, ¿no? Ya nos hemos caído en cuenta, por decirlo de alguna manera, que se trata precisamente de que los signos, de que la red de signos, sean estas palabras, las imágenes son importantes en ese caso, aunque se ha querido negar que las imágenes tengan ese tipo de injerencia, pero los signos en general forman esta red de sentido en el cual puede aparecer el conocimiento, pero además el ser humano. Es decir, la psique se encuentra dentro de esa red de sentidos y genera esa red de sentidos. Entonces, cuando tú me preguntas dónde está la imagen y haces la diferencia entre dentro y fuera, yo entiendo dentro o fuera del sujeto. Y lo que yo diría es, la imagen preexiste al interior, es decir, la imagen preexiste a la posibilidad de la reflexión. ¿Cuándo aparece la imagen? La imagen aparece a fin de crear las condiciones específicas en las cuales el espacio y el tiempo, ¿no?, se conjugan. Y es ahí donde aparece propiamente el ser humano. Es decir, es ahí donde aparece propiamente la entidad que requiere sentido. Porque eso es el ser humano. Es decir, el ser humano es la entidad que requiere sentido y que lo diferencia de los animales. Los animales pueden actuar por instinto, etcétera, etcétera. El ser humano requiere además sentido. Hoy en día creo que, no sé si la masificación de imágenes, la masificación de información, la llamada secularización, etcétera, 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 hace que cada vez más vayamos perdiendo la idea de un sentido, la idea de tratar de encontrar un sentido a las cosas. Sin embargo, es cierto que hacemos las cosas porque creemos que tienen un sentido, porque creemos que valen la pena, etcétera, etcétera, etcétera. Es en la red de de signos especialmente, yo diría en particular de significantes, no de significados, es decir, de formas y no carentes inclusive de contenido, en donde puede aparecer la imagen. En ese sentido, yo tengo una postura, no sé si contraria, pero en todo caso,
diferente a la tuya al decir, yo no considero que la distinción dentro-fuera, que la distinción sujeto-objeto se sostenga, sino que por el contrario, es la imagen, ¿no? Independientemente de si se encuentre dentro o fuera, es la imagen como entidad y en su estatuto ontológico, como objeto en el mundo, si quieres, la que crea la posibilidad de que el ser humano se oriente y gane sentido de las posibilidades distintas del tiempo, de la transformación, de la creación, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, creo que respondo a tu primera pregunta. Es un fenómeno propiamente humano, creo que eso queda bastante claro en el sentido de decir, la imagen posibilita la aparición del ser humano, es decir, la imagen posibilita la aparición de aquello que nosotros vamos a llamar espacio y tiempo humano. Una cosa es el espacio y tiempo natural, cosmológico, que podemos pensar metafísicamente, que es metafísico, es decir, el espacio y tiempo que piensa la física pura, por ejemplo, es un tiempo y espacio metafísico, porque no es un tiempo y espacio de la habitación o de la existencia humana. Pero para que exista el tiempo-espacio de la habitación y de la existencia humana, que son el tiempo y espacio también psicológico de la conciencia, eh, tendría que, según lo que yo he presentado, tendría que existir la imagen. Primero existe, preexiste. La imagen, y por imagen entiendo también formas de arte de diverso tipo, la rima, el ritmo, la danza, por ejemplo, ¿no? Generan el espacio específico en el que se gana un ritmo o se gana lo que se puede venir a llamar un sentido o la posibilidad de dotarle sentido a esas dos condiciones que son el espacio y el tiempo. Y retomo, ¿no? El ser como aparecer con sentido, me parece genial el aporte del doctor Bonilla en ese sentido. Y la segunda pregunta en realidad, que es si un ciego de nacimiento podría tener imágenes o podría comprender lo que es una imagen, yo ahí no tengo una respuesta clara. No tengo una respuesta clara porque ahí yo vería casos, yo me remitiría a ver casos clínicos, primero, y segundo, ver, y debe haber estudios, porque es una pregunta, creo yo, ¿no? Cuando a alguien que le interese la ceguera le viene de forma natural, eh, sus sueños, cómo sueña. Es decir, si es que tiene sueños y qué tipo de sueños son. Valdría la pena, ¿no? Revisar en ese sentido casos clínicos, casos empíricos, ¿no? Mi trabajo es bien abstracto en ese sentido. Yo asumiría que sí. Es decir, yo tendería a asumir que en efecto un ciego de nacimiento o sí, pues un ciego de nacimiento tiene una comprensión de lo que es la imagen y tiene imágenes mentales eh, basadas en la experiencia del sueño. Ahora, que sean formas figurativas específicamente es diferente, ¿no? Esa es una pregunta de orden distinto. Bueno, no sé si hay alguien que quisiera un poco participar. El doctor Sí, Bonilla, por sí, favor, doctor, no sé si excelente tiene, si el se quedó aporte que con ha la... tenido. Ya, parece que estaba con la Dis- mano levantada. A ver, sí. disculpen perfecto, estoy de acuerdo con su, sino que lo último que han mencionado, me surgen otras dudas y otros comentarios, ¿no? En relación a esto, si un ciego podría plantearse, y yo recuerdo mucho en 100 años de soledad, cuando Aureliano Buendía hablaba de Macondo, decía que era un lugar tan nuevo que había que ponerle nombre a las cosas, ¿no? De repente lo que conocíamos por zapato, ellos tendrían que ponerle un nombre, que no necesariamente tenía que ser la representación que nosotros tenemos de zapato, por ejemplo, ¿no? Y luego pensaba en André Breton, él, un gran crítico del movimiento surrealista, hablaba que de repente exaltamos demasiado el tema de la imagen
y le damos un valor demasiado apasionado e inmoderado a algo que para poderlo entender tiene que ser en función al pensamiento, ya sea a la percepción que uno tiene interna y externa de ese mundo, ¿no? Pero por otro lado, también recordé a Borges, ¿no? A Jorge Luis Borges, que él no nació ciego, él fue ciego después, y él escribe un ensayo muy interesante sobre el ojo, la imagen y la fotografía. Y miren lo que él se planteaba esta pregunta, decía, ¿cómo admitir una rivalidad o una alianza de la eterna pintura y de la advenediza fotografía? ¿Cómo suponer que una armazón furtiva y endeble, servil como un espejo y mimética como un mono, incapaz de omitir o de preferir, pudiera amenazar la supremacía del ojo humano, de la diestra humana y del ya legendario pincel de Ápeles, tanto más admirable cuanto más perdida su obra? O sea, ubica a la imagen en un nivel superior, más allá del entendimiento de lo que nos podría proporcionar una pintura, una fotografía. Y para concluir, algo de Vygotsky, ¿no? Decía, no puede haber imagen, o la imagen surge con el surgimiento del lenguaje interior. Es decir, ya nos plantea otra mirada sobre estos aspectos de la imagen. En cuanto la evolución del lenguaje, ¿no? Entendido no solamente con la emisión de palabras, sino también con formas de poderse comunicar de diferentes maneras, permite que el ser humano comience a contextualizar lo que significa la imagen y el valor que tiene la imagen para el mismo desarrollo del ser humano, ¿no? Eso es lo que yo quería comentar. Sí, no sé si quieres comentar tú, No, Hans. yo ya creo que estamos en el momento como que del cierre. No sé si tú quieres Sí, dar alguna, alguna opinión realmente. O solamente, nada, sí, no, solamente interesante. para decir, claro, en efecto, hay una fascinación respecto a la imagen, respecto a lo que la imagen puede hacer. Y parece ser más o menos un consenso, especialmente dentro de la academia alemana, el decir que la imagen calla, y en la medida en la que calla, se potencia cada vez más de sentido. Eh, en esa medida, uno puede ver las nuevas instalaciones, los performance, el land art, por ejemplo, ¿no? Que son formas muy contemporáneas, como formas precisamente que intentan hacernos caer en cuenta no solo de lo que vemos, ¿no? De los espacios que se ocupan o de las figuras que se presentan, sino de que vemos, es decir, de que parece que cada vez más eh, el arte nos invita a caer en cuenta de la capacidad que tenemos de ver. Y eso es sumamente interesante, tanto desde un punto de vista cultural, ¿no? Porque habla mucho respecto a lo que nuestra cultura, con todas las sociedades postindustriales, capitalistas, como quieran llamarlas, logran hacer, pero también respecto a las necesidades y a la necesidad, y es algo que yo mencioné un poco en mi presentación, de desarrollar la atención. ¿No? Parece que la imaginación está vinculada a la capacidad de desarrollar la atención, que es algo que aquellos que enseñamos, creo que varios de nosotros enseñamos en una o dos universidades, eh, nos quejamos, la capacidad de atención y el lapsus de atención que puedan tener los alumnos. Y parece que eso está vinculado a la imaginación, a la creación y a la atención, al detalle, a las imágenes, pero también a la música. Evidentemente, las artes parecen tener esa función. Y es en terapias meditativas, entiéndase, budistas, orientales, pero también yo he encontrado casos similares en culturas amazónicas, andinas, eh, que parece que es necesario ese desarrollo de la atención a través de la imaginación y a través de la creación artística. En ese sentido, me parece es sumamente relevante pensar los problemas de la imagen y los problemas de la visión como problemas de la atención y como problemas psicológicos particulares, particularmente relevantes en nuestro momento. Bien, nada.
Yo estoy sumamente agradecido de este espacio. Hace siglos creo que es un orgullo que la universidad esté generando momentos así. No siento que esto sea habitual, ¿no? Pero siento sí que es original. Agradezco a todos los participantes. No vamos a hacer un acta para ver en qué estos son los puntos en los que estamos de acuerdo o en los que no estamos de acuerdo. No ha sido esa la intención, sino simplemente expresar dos posiciones. Y si al final de esta charla quedan más dudas, quedan más inquietudes, bueno, entonces habremos cumplido un poco el objetivo, ¿no? Que es sacudir, mover el piso, ¿no? Incentivar a la aventura del pensamiento en un tiempo tan sacudido por la inmediatez. Ni siquiera nos hemos tomado 2 horas, o sea que hemos logrado más de lo que un partido de fútbol se toma en tiempo, en extensión de tiempo. Lo hemos hecho en menos tiempo y hemos hecho algo, creo, que contribuye a demostrar que estamos creando conocimiento original. Les agradezco a todos, te agradezco, Roger, por la buena disposición y la oportunidad de generar este espacio y poder compartir. Y bueno, sin más, yo me despido. Gracias por su participación. No sé, Roger, tus palabras para cerrar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.